Bueno, muy buenas tardes a todos los que están ya conectados a esta hora, a las 4 de la tarde. La Cámara Nacional de Productores de Leche les da la más cordial bienvenida y les agradece su compañía en este programa de capacitación virtual que hemos denominado hacia la sostenibilidad del sector lácteo costarricense. Como lo dije anteriormente, este evento se estará transmitiendo en vivo por medio de las plataformas de Zoom y Facebook Live de la Cámara Nacional de Productores de Leche y quedará grabado en esta página de esta red social y posteriormente la subiremos a nuestro canal de YouTube para que las personas que no pudieron participar hoy tengan la opción de verla. Así que se están en libertad de compartirla con sus colegas y colaboradores para que todos nos podamos beneficiar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para quien nos acompaña en Zoom, le recordamos, esto es un seminario web, no va a haber posibilidad de abrir el micrófono y la cámara, pero sí hay posibilidad de hacer preguntas que vamos a contestar al final de la charla. Así es que les agradezco, por favor, que las elaboren en la sección de preguntas y respuestas para que el ingeniero nos pueda colaborar una vez terminada la presentación. En esta ocasión, agradecemos al Colono Agropecuario por su colaboración en la exposición dirigida a los productores de leche de las fincas y profesionales relacionados con los cuales contamos con la participación del ingeniero Alejandro Bonilla. El ingeniero Bonilla trabaja en el Colono Agropecuario como gerente de producto, además es el ingeniero agrónomo graduado de la Universidad de Costa Rica, quien cuenta con una amplia experiencia en el manejo de suelos, nutrición de cultivos y se ha desempeñado como gerente de producto del Colono desde hace 14 años. El día de hoy, él amablemente nos va a dar la exposición Nutrición Vegetal Inteligente para el ganado bovino. Esta charla va a quedar en las redes sociales, va a quedar en YouTube y la pueden compartir. Así es que sin más por el momento, ingeniero Bonilla, le cedo el micrófono para que usted pueda darnos esta exposición y presentar la charla que nos trae el día de hoy. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias. ¿Sí me escucha? Le escuchamos perfecto, ingeniero. Ok, gracias. Sí. Buenas tardes. Entonces, agradecer la oportunidad a la Cámara de Productores de Leche, la oportunidad de compartir con los participantes pues un poco de información referente a tópicos importantes sobre el tema de nutrición vegetal, pues asociado a la actividad lechera o a la producción de pastos. No quisiera dejar la oportunidad de lado de compartirles también un poco de la información de la empresa a la cual pertenezco y que a través de un pequeño video corto me gustaría que por lo menos tuvieran oportunidad de observarlo y escucharlo para también llegar a tener una idea más amplia de los productos y servicios y el tamaño de empresa al cual pertenecemos. Este video es corto, déjenme ver si lo empezamos a compartir, por favor. Tiene que cambiar la pantalla. Okay, perfecto. Listo, lo tenemos en pantalla ya. Correcto, ingeniero, nada más tiene que darle play. Gracias. Somos Colono Agropecuario. Una empresa regional que nace en 1978 con la apertura de su primer almacén en Cariari de Pocosí, Costa Rica. Hoy en día el Colono Agropecuario representa la mayor red de distribución de productos y servicios para el sector agrícola y pecuario, con más de 50 puntos de venta ubicados en Costa Rica y Centroamérica. En el año 2013, abrimos nuestras puertas en Nicaragua y Panamá. En el 2016, continuamos esta expansión regional con la apertura del Colono Agropecuario Honduras y recientemente abrimos operaciones en Guatemala. Proveemos de los mejores productos del mercado a la industria del banano, piña, arroz, caña, café, hortalizas y otros cultivos, acompañando siempre al productor con la asesoría técnica requerida para una correcta aplicación y aprovechamiento del área cultivada.
De la misma forma, para el sector pecuario, contamos con una alta gama de productos y alimentos balanceados para satisfacer las necesidades del segmento como el ganado de carne y leche, cerdos, aves, caballos y otros. Para complementar el servicio al sector agrícola nacional y extranjero, contamos con Aviación El Colono, división que cuenta con más de 20 aviones y un helicóptero que dan servicio de fumigación a más de 20.000 hectáreas de banano en la zona atlántica, también a cultivos como arroz y caña en Guanacaste y el Pacífico Sur del país. En la actualidad, este servicio de fumigación aérea se ha extendido a Panamá, donde se realizan aplicaciones en banano y plátano. Otra de las áreas que hemos logrado desarrollar con éxito es la agricultura de precisión, con la cual, mediante la utilización de un dron con tecnología GPS y SIG, adecuamos el manejo de los cultivos a la variabilidad presente dentro de un lote, para de esta forma aplicar la cantidad correcta de insumos en el momento adecuado y en el lugar exacto, con un mayor aprovechamiento del área, suelo, agua y equipos. Nuestra empresa se ha integrado verticalmente a través de su división industrial. Esto con el fin de asegurar procesos productivos que cumplan con los mayores estándares de control y calidad. De esta forma logramos ofrecer al mercado productos de primera línea a precios muy competitivos. De igual forma, tenemos la planta reenvasadora de agroquímicos en Ticabán, la planta de carbonato de calcio Corocal, ubicada en 3X de Turrialba, la planta de minerales para el consumo animal, donde se producen los minerales El Colono, la planta de fertilizantes, donde se formulan, mezclan, empacan y distribuyen los fertilizantes Colono Fértil en todas sus presentaciones, fórmulas activadas, silicatadas, químicas, fertilizantes solubles y foliares. En Cartago se ubica la planta de concentrados El Campesino. Aquí es donde se producen los alimentos para caballos de la marca Zeus, los alimentos para perro Lucan, Gran Campeón y Vulcan, además de los concentrados El Colono para ganado y demás especies. En esta provincia se ubica Distribuidora Inquisa, una compañía dedicada a la formulación, maquila, reempase, reempaque, distribución y comercialización de agroquímicos para el sector agropecuario. Distribuidora Inquisa es líder en la elaboración de herbicidas, insecticidas, fungicidas, coadyuvantes y fertilizantes foliares. A inicios del 2016, se logra obtener la certificación del Sistema de Gestión Integrado SGI, bajo las normas ISO 9001, calidad, ISO 14001, ambiente, así como también OSAS 18001, riesgos laborales. Por otra parte, contamos también con otras unidades de negocio que completan la oferta de nuestra empresa, entre ellas Massey Ferguson, línea de tractores e implementos agrícolas de clase mundial, cuya distribución exclusiva para Costa Rica pertenece al Colono Agropecuario desde el año 2013, con sucursales en Cañas, Guanacaste, Muelle de San Carlos, Alajuela y Guapiles. También a partir del 2016, contamos con la representación de Massey Ferguson en Honduras. Por nuestro gran desempeño, se nos otorgó en el 2015 la distribución de la línea de tractores Valtra, cuya sede central se encuentra ubicada en La Uruca, San José. Y recientemente expandimos esta representación a nuestro país vecino, Panamá. Colono Pet Home and Garden. Ofrecemos productos para jardines, hogar y todo para sus mascotas. Estamos ubicados en más de 20 puntos de venta del Colono Agropecuario en el país. Como distribuidores de la marca Shindaiwa, contamos con más de 18 talleres de equipos con técnicos ampliamente capacitados y un gran stock de repuestos. En la colonia de Guapiles se ubica la ganadería Colono Real, con una finca de 900 hectáreas donde se trabaja en el mejoramiento genético y continuo de razas como Brahman Gris, Nelor, Charolais, Brangus Rojo, Guir Lechero. El éxito y el crecimiento del Colono Agropecuario
no serían posibles sin el apoyo y la confianza de nuestros proveedores y aliados comerciales, cuyo compromiso con la innovación ha sido fundamental para poder ofrecer al mercado productos cada vez más eficientes y eficaces. De la mano con el productor agropecuario, seguiremos cumpliendo a tiempo, con calidad, amistad y confianza, las necesidades de nuestros clientes, colaboradores y comunidad, para ser su mejor opción, ahora y siempre. Colono Agropecuario, a la par del que produce. Bueno, muchas gracias. Con la elocuencia de esta información, pues tal vez se logra pues tener una idea más amplia de la cantidad de servicios y productos con los que cuenta la empresa y obviamente el respaldo que ella brinda ante precisamente estas ofertas de productos o servicios. Bien, vamos a continuar entonces, iniciando con la presentación y comentaremos algunos aspectos básicos que probablemente para la mayoría de ustedes sea pues ya conocidos, sean familiares, pero nunca está de más pues, tener un repaso o una retroalimentación y a veces dejamos de lado o dejamos de considerar algunos aspectos relevantes que nos permiten tomar la senda para realizar cambios y obtener resultados en algunos procesos, principalmente el manejo de nutrición o el manejo de los cultivos. Ingeniero, Bien, disculpe, nada más recordarle que tiene que compartir la presentación. Actualmente solamente lo miramos a usted. ok. Vamos a ver. Ahora sí. Sí, nada más sería que por favor le dé el formato de presentación. Ahora sí, perfecto. Gracias, ingeniero. Gracias. Ok, iniciamos hablando del tema suelo porque pues es donde sentamos todas las actividades agrícolas y de donde obtenemos pues todos los productos comestibles. El tema la acidez y los orígenes de los suelos pues nos lleva o por lo menos nos deja la idea clara eh, de dónde provienen algunos problemas de acidez que a veces consideramos como que pertenecen específicamente a un tipo de suelo o que provienen de ciertas prácticas que realicemos. Pero en este caso, bueno, a través de estas descripciones que vamos a dar aquí inmediatamente, podemos tener una idea amplia de dónde proviene la acidez de los suelos. Inicialmente, el material parental, como lo vemos en la primera fila, es el origen del suelo. Los suelos normalmente viejos, meteorizados o desgastados, con pérdidas de bases y con coloraciones rojizas, son suelos asociados a problemas de acidez. Esa acidez obviamente la vamos a ir determinando con algunos parámetros que veremos más adelante. Otro de los factores generadores de acidez o deterioro de los suelos es el uso de los fertilizantes nitrogenados. Estos fertilizantes nitrogenados no podemos dejar de utilizarlos. Obviamente son necesarios para el crecimiento y productividad de todos los cultivos. La mayoría de las plantas no cuentan con la capacidad de poder absorber el nitrógeno de la atmósfera y requieren de una serie de procesos a través de los cuales intervienen microorganismos en el suelo y transforman los fertilizantes a base de nitrógeno o que llevan nitrógeno y de esta manera siempre va a haber un efecto de acidificación
a lo que se le conoce como acidificación residual de los fertilizantes amoniacales. Otro aspecto que genera envejecimiento o pérdida de la fertilidad de los suelos es la erosión. Muchos de ustedes podrán haber visto cómo en las laderas de las zonas montañosas de la meseta central o laderas cercanas a los volcanes hay gran pérdida de suelo. Este suelo prácticamente lo que significa es pérdida de la riqueza del mismo y por lo consiguiente acidificación. También me gusta mencionar o hacer la analogía de que los suelos son como las cuentas bancarias, en donde hay extracción de los cultivos y esto la va deteriorando o va empobreciendo esta cuenta bancaria. Entonces, cada vez que el cultivo extrae y forma frutos y los frutos son extraídos y comercializados, el suelo también va perdiendo bases o va perdiendo riqueza. Entonces, también esto a través del tiempo y sostenidamente va empobreciendo o acidificando los suelos. Otro aspecto son las raíces de los cultivos. Todas las raíces de los cultivos, a través de su proceso de extracción de nutrientes, siempre va a generar una cierta cantidad de iones ácidos. Estos iones ácidos son como un intercambio, o sea, cada elemento calcio, cada elemento o nutriente, magnesio, es absorbido por la raíz, se requiere de una neutralización o de un intercambio de electrones internos en las superficies radicales y ahí hay exudación de iones ácidos. Algo poco frecuente, pero en algunas ocasiones lo hemos podido determinar, también la contaminación por lluvia ácida. Recordarán las erupciones de volcanes como el Turrialba, que generan, bueno, grandes emisiones de azufre, los cuales al tener contacto con el agua de la atmósfera o lluvia, posteriormente precipitan y generan quemas, y esto a la postre, al tener contacto con el suelo, también genera acidez. Y por último, la descomposición de la materia orgánica. Esta descomposición requiere de actividad microbiana y siempre también va a generar la expulsión de iones ácidos. Entonces, a través de todos estos procesos, pues vamos a generar o vamos a tener acidificación de los suelos, ya sea cultivados o ya sean suelos que estén cubiertos con alguna otra capa vegetal. En esta imagen lo que queremos ver entonces, o lo que quiero mostrarles, es pues el mapa de Costa Rica con una serie de división por colores. Cada color de esto representa un orden de suelo o un tipo de suelo. Esta es una clasificación taxonómica o una clasificación que permite determinar qué condiciones tiene ese suelo, de dónde proviene su formación, si tiene ciertas características de drenaje, si tiene orígenes ya sea volcánicos o lacustres o orígenes de desbordamiento de ríos, etcétera, etcétera. Es toda una clasificación como pueden ver, pero aquí lo relevante o lo importante a resaltar es, por decir algo, las coloraciones anaranjadas, que son las que vemos hacia el este, cerca de la zona Caribe, la zona norte y la zona Pacífico. Predominantemente estos son suelos ultisoles de coloraciones rojizas, si lo recuerdan, haber pasado o haber transitado los lugares. Y estas coloraciones rojizas son indicativos de suelos con algún grado o problema de acidez, porque principalmente en este caso pues coincide la coloración con lo que muestran naturalmente, pero es alta presencia de óxidos de hierro y aluminio, que son minerales eh, que, que son parte de las arcillas de los suelos y que generan estas coloraciones. Para efectos de producción lechera, muchos de los potreros o explotaciones de las lecherías están o muy cercanas a las zonas demarcadas en color azul. Estos colores azules, si pueden observar,
son muy cercanos a las zonas montañosas o a la cadena de volcanes principalmente. ¿Por qué? Porque este tipo de suelos son originados de las cenizas volcánicas. Ya con este indicador de esta clasificación, tenemos algunas características que podríamos recordar, por lo menos. Los andisoles o suelos derivados de cenizas volcánicas, por ejemplo, en la zona del desierto central, el Irazú o el Poás, normalmente tienden a presentar ciertos niveles de calcio y magnesio ligeramente bajos o de medios a bajos. Ya hay una característica de formación del suelo que nos indica que hay un tema que tratar o hay un tema que prestarle atención por el origen del suelo. Y otro aspecto que normalmente tienen y que es muy marcado es que son arcillas que atrapan el fósforo. Normalmente estos suelos, aunque tengan fósforo, aunque se les agregue fósforo con los fertilizantes, este nutriente va a ser atrapado por las arcillas y al ser atrapado por estos materiales no es disponible para la planta. Entonces, es importante considerar este tipo de particularidades porque dependiendo de esto vamos a establecer ciertos manejos o ciertos tratamientos necesarios para disminuir o paliar esos efectos negativos que tienen este tipo de suelo. Bien, vamos bajando entonces a factores que nos indican o nos determinan acidez en los suelos y a través de ellos, pues obviamente determinamos qué tan grave o qué tan inmediato tiene que ser el tratamiento que debemos de darle para así poder solucionar estos problemas. La escala de pH se utiliza, es una escala numérica que se utiliza para determinar qué tan ácido o qué tan básico es una sustancia. En esta escala, como pueden ver, va de 0 a 14, donde el nivel intermedio o neutro es el número, bueno, el nivel 7, que sería un pH neutro. Los pHs por debajo de 7 tienden a considerarse ácidos, los pHs por encima de 7 son considerados básicos. Algunas sustancias que son, no sé si se alcanza a ver bien o distinguir bien la imagen, pero hay muchas sustancias que dentro de nuestra vida diaria podemos relacionar con niveles de pH. Lo podemos ver por aquí. El agua destilada tiende a ser de pH neutro. Por ejemplo, la leche magnesia son pHs básicos. Los detergentes, el cloro y el hidróxido de potasio son sustancias básicas. Hacia la izquierda de la escala 7 vemos obviamente las sustancias más ácidas. Vemos aquí el café, conocido por muchos, es una sustancia con un pH de 5, ligeramente ácido. El jugo de limón es ácido. Los ácidos gástricos y las baterías también son niveles o sustancias ácidas. ¿Esto para qué o qué relevancia tiene? Obviamente el tema es que los suelos también están regidos por los temas de acidez o pH. Entonces, las reacciones por los daños por la reacción ácida en el suelo empiezan inicialmente por demostrar deficiencia o empobrecimiento en los suelos de nutrientes indispensables para los cultivos como el calcio, magnesio y potasio. También tenemos deficiencias de fósforo por fijación. Los iones tóxicos como el aluminio, el hierro o el manganeso tienden a atrapar estos elementos o este elemento, el fósforo, y lo hace menos disponible para la planta. Al tener también problemas de acidez en un suelo, sea pH por debajo de 5, tenemos un predominio de hongos que no son los especializados en los procesos de nitrificación. ¿Qué proceso es este? Obviamente es el proceso que llevan todos los fertilizantes nitrogenados para ser aprovechados por las plantas. Tienen que pasar por un cierto proceso de degradación que le permiten a la planta poder absorberlos. Entonces, toda esta serie de defectos o de daños están regidos por el pH de los suelos. Ya cuando tenemos pHs básicos, o sea, por encima de 7, que son poco frecuentes por las características que vimos anteriormente en la clasificación de suelos de nuestro país, los pHs básicos tienden a generar otra serie de problemas,
pero como les mencionaba, son menos frecuentes y por lo tanto no vamos a profundizar mucho en ellos. Aquí lo relevante o lo que hay que recalcar es que hay una serie de efectos negativos para los temas de nutrición de los cultivos y que están relacionados directamente con el pH del suelo. Como les mencioné en un inicio, las coloraciones rojizas, parduzcas, tienden a ser características de suelos con problemas de deficiencias de bases o con problemas de acidez, con problemas de pH bajo, etc. Entonces, esto, obviamente, estos parámetros de acidez o pH los vamos a determinar mediante análisis de suelos que vamos a mencionar más adelante. Pero, ¿qué es lo que normalmente sucede en un suelo ácido? Aquí a la izquierda de la pantalla, los suelos ácidos están mayormente compuestos o hay mayor concentración de elementos tóxicos como el aluminio, el hierro, el manganeso, el hidronio. Estos elementos saturan el complejo de intercambio o las arcillas y son los que van a estar en mayor contacto con las raíces, limitando su crecimiento. Por el contrario, si vemos hacia la derecha de la pantalla, suelos acondicionados o suelos mejorados tienden a tener mejores crecimientos de las raíces de los cultivos y a tener, obviamente, saturación de las arcillas de elementos nutritivos como calcio, magnesio, potasio, fósforo, etcétera. Nutrientes que a la postre sí son aprovechables para las plantas y que obviamente van a generar beneficios y no perjuicios. Como les decía, el análisis de suelos es la herramienta principal para determinar los estados nutricionales de los suelos, los estados de fertilidad. Entonces, este es un ejemplo de una serie de análisis donde podemos ver diferentes coloraciones de los diferentes resultados. Por ejemplo, la línea 1, la fila 1, vemos el pH, es un pH por debajo de 5.5, tenemos una acidez de 0.78, un nivel de calcio de 1.78 y así sucesivamente los demás nutrientes. Y las coloraciones nos van a indicar, por lo menos cuando hacemos la interpretación de estos resultados de análisis de suelos, nos van a ayudar a identificar cuáles son los problemas que sobresalen. En este caso, todas las coloraciones rojas son deficientes, las coloraciones amarillas son ligeramente deficientes y que requieren de atención y esto pues obviamente en una finca, en un lote, en un aparto, etcétera, nos va a permitir determinar qué pasos a seguir o cuáles son los problemas más agudos a los cuales debemos prestarle atención. Estos análisis o los resultados de estos análisis de suelos, como les mencionaba, se comparan con tablas de niveles críticos, ya sea medios o bajos, y obviamente esto lo que nos permite es tomar acciones y priorizar los pasos a seguir. También es importante considerar y no olvidar que los análisis de suelo como primera herramienta o como primer paso a seguir para desarrollar nutrición o programas de nutrición en los cultivos. Y también los complementamos con análisis foliares. En el caso particular, existen algunas tablas, que no son muchas, pero sí por lo menos tenemos eh, ciertas fuentes donde consultar para determinar contenidos nutricionales en análisis foliares de pasto. ¿Por qué? Porque a la postre y a través del desarrollo de la charla, vamos a irle dando importancia o relevancia a que el pasto que alimenta o que sirve de alimento para el ganado también debe tratarse o por lo menos dársele cierto tratamiento como un cultivo. Aquí vemos en esta lámina la importancia del tema de acidez de los suelos y cómo los nutrientes se comportan, como lo mencioné anteriormente, dependiendo de este pH o de esa acidez en los suelos. Esta fila verde, que es el nitrógeno, el rojo, que es la segunda, representa el fósforo, la que sigue el potasio, azufre, etcétera, y así sucesivamente. Lo que trata de demostrar es que el pH de un suelo determina la disponibilidad de los nutrientes en el suelo. Estos nutrientes, algunos de ellos
pertenecen a las arcillas o están disponibles originalmente en el suelo, pero muchos de ellos también los agregamos en los fertilizantes, cuando agregamos ya sea fórmulas completas o agregamos fuentes nitrogenadas solamente, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo que nos indica es que los nutrientes disponibles en el suelo o los nutrientes que agregamos a través de los fertilizantes van a tener un comportamiento determinado por el pH. Los nutrientes o elementos que son más disponibles en la parte ácida o en los momentos en que el pH del suelo es ácido, más bien mayoritariamente son nutrientes o elementos tóxicos, como mencioné anteriormente, hierro, manganeso, en algunos casos o mayoritariamente el aluminio. Aquí en esta laminita, recordando el inicio o las fuentes o las causas de acidez en los suelos, tenemos las fuentes nitrogenadas disponibles. Y este es un ejemplo de un programa de nutrición en un cultivo como banano, donde se aplican alrededor de 1.400 kilos de fuentes nitrogenadas en el año, y esto, como mencioné en un inicio, los fertilizantes nitrogenados siempre van a tener o van a generar una acidificación residual o un proceso de acidificación inherente al, 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 al proceso químico de descomposición y de disponibilidad de este elemento para las plantas. Es decir, es algo que no se puede evitar en la gran mayoría de los casos. Siempre va a haber acidez residual de los fertilizantes nitrogenados. Y aquí lo que queremos resaltar es que 1.400 kilos de fertilizante son alrededor de 10 a 12, vamos a ver, son prácticamente 31 sacos, 31 sacos de fuentes nitrogenadas a lo largo del año. Esto genera la necesidad de neutralizar esta acidificación con casi 1.000 kilos de carbonato de calcio. El carbonato de calcio, como lo vamos a ver más adelante, es uno de las enmiendas o uno de los productos que más se utilizan para el manejo de la acidez de los suelos y para el aporte de nutrientes secundarios. Aquí es importante también recalcar, en este caso, una fuente como el sulfato de amonio, resulta que con 340 kilos aplicados, esto viene siendo como 7.6 sacos de 45 kilos aplicados en el año, requieren casi los mismos sacos de 50 kilos de carbonato de calcio para neutralizarlo. Es decir, debemos de tener la conciencia o ser conscientes de que cada fuente o cada unidad de nitrógeno que apliquemos, vamos a requerir neutralizar el efecto residual acidificante que tiene esta fuente de nitrógeno. En el caso de las ureas, aquí como ven en esta otra imagen, la aplicación de 200 kilos de urea, que vienen siendo 4.5 sacos de 45 kilos de urea, van a generar la necesidad de aplicar 3 sacos de 50 kilos de carbonato de calcio. Esto obviamente lo que genera es una necesidad de concientizar sobre la necesidad de considerar la acidificación residual de los fertilizantes nitrogenados. Disculpen un momentito, que estaba cerrando una puerta aquí. Sigamos adelante aquí. Aquí el mensaje principal es fuentes nitrogenadas necesarias en los cultivos, necesario aplicarlo en los pastos, pero obviamente es necesario considerar el efecto residual acidificante que tienen todas las fuentes nitrogenadas con muy pocas excepciones y que por lo tanto no necesitamos de neutralizarlas a través del tiempo, porque si no tienen efecto acumulativo, detrimental o acidificante. Aquí lo podemos ver, esta es una gráfica en donde se aplicó precisamente en esta finca bananera de alrededor de 28 años, se midió el pH y la acidez generada a través del tiempo. Y vemos que inicialmente inició con pH cercanos a 7.5 y acideces muy bajas, pero en cuestión de 10 años, de 1989 al 2007,
perdió prácticamente el pH de 7.5 y bajó a pH de 4.6. Y la acidez pasó de 0.1 a prácticamente 1.30. O sea, eso es un deterioro en cuestión de años muy intenso, muy intensivo. Vemos aquí el caso de esta gráfica, también asociada a la anterior, cómo se perdió calcio y cómo aumentó la acidez. Esto, al inicio, esta finca inició con 21 centimoles de calcio y con un pH o una acidez mínima cercana a 0.20. Al cabo de prácticamente esos 18 años, pasó de 21 centimoles de calcio a 10 centimoles de calcio. Esto significa que perdió 9.1 toneladas de calcio expresado como CaO, pero si lo convertimos a unidades más conocidas por ustedes, son 16.2 toneladas de carbonato de calcio perdidas en un plazo de 18 años. O sea, se empobreció tanto el suelo en 18 años que a partir de ese momento se determinó que había que mejorar las condiciones de esta plantación o de estas plantaciones y recuperar. Y obviamente, después de prácticamente 10 años más, apenas van en un proceso de recuperación del calcio cercano a los 17 centimoles. Es decir, han tenido que invertir precisamente aplicaciones de carbonato de calcio, de caldolomita, mejoradores de suelo que permitan recuperar la riqueza del suelo. El mensaje de estas dos gráficas básicamente es que a través del tiempo, en actividades sostenidas y que no se les presta atención a los problemas de acidificación, este problema se va agudizando y va siendo cada vez más marcado. En este otro cuadrito, o esta tabla, en un suelo cultivado con café, pero de condiciones volcánicas muy parecidas a la mayoría de suelos donde hay mucha miseria en las zonas altas. También se llevó a cabo en 5 años aplicaciones de 300 kilos de nitrógeno por hectárea por año. Y las dos primeras líneas ejemplifican cómo acidificaron las fuentes utilizadas. La primera fue urea, la segunda nitrato de amonio y obviamente salen a la vista o saltan a la vista niveles de pH muy bajos, niveles deficientes de calcio, niveles deficientes de magnesio y altas saturaciones de aluminio. La línea amarilla lo que resalta, o la fila amarilla, es que se utilizó un programa donde la fuente nitrogenada era la urea, pero se agregaron dosis de hasta 40 sacos por hectárea por año de carbonato de calcio. Es decir, se consideró la necesidad de manejar un programa de mejoramiento de suelo a través de la enmienda. Y se puede observar que los niveles de pH son mucho mayores, los niveles de calcio ya no son deficientes, magnesio tampoco, potasio tampoco y así sucesivamente. Es decir, el mensaje o lo que hay que resaltar o rescatar de esto es que definitivamente es necesario considerar dentro de los programas de nutrición el manejo de enmiendas, el manejo de mejoramiento o acondicionamiento del suelo. Estas dos imágenes, la de la izquierda, lo que representa es un cultivo saturado de iones tóxicos y un suelo ácido sin acondicionar. A la derecha, con aplicación de fuentes de calcio y magnesio, como la caldolomita, conocida por todos ustedes, pues podemos observar que lo que abunda en la superficie de las raíces son elementos nutritivos y no elementos tóxicos. Y para terminar de convencerlos o para terminar de dejarles el mensaje de la importancia de la acidez de los suelos, el pH de los suelos, vemos aquí en este cuadrito la asimilación de los nutrientes en función del pH. La lámina, una de las láminas iniciales indicaba que pH por debajo de 5.5, la disponibilidad de nitrógeno, por ejemplo, de esta primera fila, era menor, pero aquí lo vemos un poco más numérico. Si tenemos un pH de 6 en el suelo, el aprovechamiento del nitrógeno es cercano al 100%, es decir, es bastante eficiente el aprovechamiento de esta fuente de nitrógeno. Pero con solo bajar el pH del suelo a 5, vamos a ver o vamos a notar que el aprovechamiento del nitrógeno es la mitad.
Entonces, si usted aplica 4 o digamos que 8 sacos de fertilizantes o fuentes nitrogenadas, solamente 4 se van a aprovechar. Es decir, está perdiendo el 50% de la inversión en nutrición que usted está realizando. En el caso del fósforo, todavía más crítico, se aplica 10 sacos de fuentes con fósforo, solamente 3 va a aprovechar, es decir, está perdiendo 7 sacos. El potasio, el calcio y el magnesio también muestran estos comportamientos o esta asimilación en función del pH crítica, que lo que nos permite el mensaje que nos da es que debemos prestarle atención al pH de los suelos para de esta forma lograr el aprovechamiento o la eficiencia de los fertilizantes. Ante estas condiciones de pH, no hay mayor diferencia en si aplicamos una fuente química, una fuente o una mezcla física de fertilizante, tal vez un fertilizante de liberación controlada podría tener un poco más de eficiencia, pero ya sabemos que ante la escalada de precios actuales, lo que necesitamos es hacer cada vez más eficiente la suplencia de los nutrientes. Ok, aquí queremos ver que el aluminio es un elemento tóxico presente en todos los suelos y principalmente en suelos ácidos abunda. En la medida de que la concentración de este elemento pase de 0.5 a 1, la cantidad de aluminio que podemos ver en los primeros 20 centímetros se duplica. Aquí la primera fila nos indica 0.5 centimoles de aluminio en el suelo, significa 90 kilogramos por hectárea de aluminio disponible en los primeros 20 centímetros. Si pasamos a 1 centimol de aluminio en el suelo, se duplica, o sea, 180 kilos de aluminio disponible en los primeros 20 centímetros. ¿Y por qué es tan importante saber si hay mucho aluminio o poco aluminio? Bueno, aquí podemos ver en esta imagen, en esta fotografía, las raíces de plantas de palma cultivadas en un laboratorio y se les fue agregando ciertas concentraciones de aluminio y como podemos ver, este aluminio al irse concentrando en la solución fue generando muerte de raíces. La primera planta hacia la izquierda tiene raíces claras, blancas y de alto crecimiento, pero conforme nos movemos hacia las concentraciones más altas, hacia la derecha de la fotografía, vemos muerte de la raíz. Y obviamente, si no hay buen sistema radicular, no hay aprovechamiento de los nutrientes y no hay, obviamente, crecimiento ni soporta la productividad de los cultivos. En este caso, en esta fotografía o imagen, lo que se resalta es aquí a la derecha, bueno, a la izquierda vemos una planta con condiciones de crecimiento en bajas concentraciones de aluminio y ya cuando las concentraciones de aluminio aumentan, vemos los crecimientos todavía mucho menores y evidentemente no los que quisiéramos. La fotografía de la derecha, lo que vemos es la punta o el ápice de una raíz que crece en condiciones sin aluminio, vemos el crecimiento normal, mientras que las raíces que crecen en condiciones con aluminio se atrofian y no crecen bien. Es decir, queda pues, más que evidente la importancia o el efecto negativo que tiene el aluminio en los suelos. En esta fotografía vemos hacia la izquierda un suelo ácido, crecimiento de pasto con poco desarrollo de raíces, mientras la fotografía de la derecha es un suelo acondicionado, tratado con enmiendas y fuentes de calcio, magnesio, etcétera, donde vemos obviamente mayor longitud de raíces y mejor sanidad de raíces. Estos pastos de la derecha crecerán y darán mejor resultado, obviamente, comparados con estos otros, con esta fotografía o este tipo de pasto crecido en condiciones negativas. De esta manera, pues evidentemente lo importante de todo el mensaje anterior es que hay gran relevancia o gran incidencia de la acidez de los suelos, el aluminio y las condiciones ácidas que determinan precisamente la eficiencia. Disculpen aquí un sonido de fondo que se escucha. En esta lámina ya les queremos pasar hacia las alternativas de control, pero también como alternativas de control necesitamos considerar criterios de calidad
y precisamente utilizar estos criterios para definir en dónde se va a realizar la inversión o la compra de la enmienda o del producto para tratar los problemas de acidez. Y todas las láminas anteriores pues trataron de dar el mensaje o por lo menos de dejar claro la importancia de estos parámetros de acidez y el manejo de los mismos para, obviamente, obtener resultados en el crecimiento de los cultivos. Bien, pasándonos a las alternativas de manejo, podemos considerar criterios de calidad para las enmiendas que son sencillos y podemos verlos rápidamente. Las partículas estas de aquí arriba son piedritas gruesas o arenas gruesas que en muchos casos vienen dentro de algunos materiales focales o enmiendas conocidas por ustedes. Entonces, estos materiales prácticamente son ineficientes, son materiales que no van a tener ningún efecto en el suelo y más bien lo que van a generar pues es una pérdida de eficiencia. ¿Por qué? Porque si estos materiales en el producto que compran para manejar la acidez representan un 20%, significa que si usted compró 100 sacos, está comprando 20 sacos de material inerte o 20 sacos de piedritas y los va a aplicar en el campo y no le van a servir, no van a tener ningún efecto. Entonces, ahí no está realizando una inversión inteligente porque simple y sencillamente por una diferencia de precio, pues está comprando un material que no cumple con criterios de calidad. Aquí podemos ver un ejemplo de estos materiales de piedras gruesas que no tienen ningún efecto y son completamente inertes en el suelo. En casos donde necesitamos, o por resultados de análisis de suelo, necesitamos suplir elementos como el magnesio es un nutriente que no está disponible en yacimientos naturales en nuestro país, sino que tiene que importarse. Esto normalmente viene de Guatemala y esto es un ejemplo de un material que tenía 30% de materiales gruesos que vienen desde Guatemala, donde hay que pagar un flete y hay que pagar todos los gastos de internamiento. Entonces, cada 1000 sacos que usted traiga de este producto para su finca o para su cultivo, va a necesitar, o más bien está desechando prácticamente 300 sacos de cada 1000. Entonces, la inversión en el manejo del programa de nutrición no va a ser eficiente. Es así como el colono, considerando todos estos temas de calidad, recomienda o tiene por lo menos a disponibilidad un amplio portafolio de productos para el manejo de acidez y el manejo de todos estos temas de nutrición en los suelos. Aquí a la derecha vemos las fuentes de carbonato de calcio. Cuando nuestro análisis de suelo lo indica, podemos utilizar fuentes de calcio para neutralizar acidez, pero si necesitamos magnesio, pasamos a la caldolomita, que aporta calcio y magnesio, y en algunos casos también se pueden utilizar mezclas de dolomita con yeso, que son más específicas y que a través de resultados de análisis de suelo o condiciones particulares nos permiten también tratar el problema de acidez de los suelos. Algunas otras especialidades donde podemos encontrar ya calcio, magnesio y azufre, pero de reacción más rápida en el suelo. También tenemos fuentes silicatadas donde adicionamos magnesio, calcio, silicio y el silicio toma una relevancia principalmente en gramíneas o en cultivos como los pastos para mejorar condición de crecimiento, para mejorar a nivel del suelo la disponibilidad de fósforo, incluso el silicio es absorbido en forma importante en los tejidos y genera pues, mayor resistencia a enfermedades y también mayor crecimiento y aprovechamiento de otros nutrientes. Es decir, el portafolio de posibilidades para manejar las diferentes condiciones de acidez de los suelos es bastante amplio. Y obviamente, después de haber determinado a través de análisis de suelos, pues pasamos al tema nutrición edáfica. Y eso lo proveemos o lo surtimos a través de fertilizantes granulares. Y el colono, en este caso, pues cuenta con dos plantas mezcladoras de fertilizantes, una en Caldera y otra en Jiménez, en Pocosí, Limón. Y esto nos permite ser bastante eficientes, bastante rápidos y muy flexibles a la hora de establecer o definir fórmulas específicas. Y también nos diferenciamos con algunas de fuentes
provenientes de la parte regional que nos permite ser competitivos. Esta planta, por ejemplo, que ven aquí en la imagen, es la planta que nos provee las enmiendas en polvo, pero también nos provee una serie, una línea de productos granulados especializados, acondicionadores de suelos y potencializadores de fertilizantes, que precisamente nos ayuda a trabajar o a disminuir efectos secundarios negativos de los fertilizantes nitrogenados. Vamos a describir rápidamente esta línea de esfera y posteriormente vemos los beneficios de las mismas para ir entendiendo el panorama completo. Este material obviamente pasa a través de un proceso industrial que lleva calcinación, molienda muy fina y termina concentrando los nutrientes y los elementos. Estos elementos pasan por esa transformación técnica gradual, pasando de temperaturas cercanas a los 600 grados hasta los 1200 grados. Y cada uno de estos gránulos se va formando en forma de espiral y el producto interno del gránulo es el polvo finamente molido y calcinado, pero que obviamente se enlaza a través de ácidos carboxílicos y polisacáridos que van conformando dicho gránulo y le van dando una consistencia. Este gránulo se forma de diferentes capas, de adentro hacia afuera, como pueden observar en la imagen, y estas capas están homogéneamente distribuidas y homogéneamente compuestas por los diferentes nutrientes, calcio, magnesio, azufre, etcétera. Puede ser un nutriente, pueden ser hasta 6 nutrientes dentro del mismo gránulo, y entrelazados estos nutrientes con polisacáridos y activadores de microorganismos. Al final, lo que obtenemos pues, precisamente es un gránulo formado por micropartículas con una distribución homogénea y que permite una liberación gradual en el tiempo, donde este gránulo, ya sea aplicado en forma directa o en mezcla con los fertilizantes NPK o otras fuentes de nutrientes, se va desintegrando, haciendo disponibles las capas de afuera hacia adentro, en sentido contrario de cómo fue conformado, y siendo así, al final tiene la gran ventaja de suministrar los diferentes nutrientes. Una principal característica de este tipo de productos es que comparado con las fuentes normales de nutrientes, a partir del momento en que se aplicó, tiene una disponibilidad en el tiempo, es decir, es un producto de disponibilidad gradual, mientras que otras fuentes de nutrientes son aplicadas a partir del primer día de aplicación, casi que al octavo décimo día ya se ha liberado todo el fertilizante, y esto no le permite a la planta o al cultivo aprovechar todos estos nutrientes, mientras que cuando tenemos este tipo de disponibilidad gradual, le da precisamente a los cultivos la capacidad o el tiempo para que sea aprovechado el nutriente o los efectos de mejoración o acondicionamiento del suelo. Como pueden ver rápidamente aquí, la línea esfera es muy completa. Hay desde un elemento, la esfera 1 con 36% de magnesio, hasta esferas con 5 elementos, con 4 elementos, algunas especialidades con boro, zinc y calcio. Obviamente estas especialidades pues, nos ayudan en las diferentes condiciones, en los diferentes tipos de suelos. Algunos de ustedes ya conocerán el Granomax, que es una fuente de calcio y magnesio, o el Pixamax, que es una fuente de calcio, magnesio y boro, donde se pueden aplicar directamente al cultivo, en este caso pasto, para enriquecerlos o nutrirlos, y, o en mezcla con la fuente de nitrógeno. De esta manera, ¿por qué le llamamos nutrición o fertilización inteligente? Porque podemos, dentro de un saco de fertilizante, activar la mezcla con las diferentes fuentes, con los diferentes nutrientes, agregarle fuentes de silicio para mejorar el tema de disponibilidad de fósforo, para mejorar la secuestración de aluminio a través del silicio y hacerlo menos disponible en el suelo y evitar los efectos negativos. Y así, de esa manera, pues tenemos una amplia gama de oferta de nutrientes con fórmulas activadas, fórmulas silicatadas, mezclas específicas para las diferentes condiciones de suelo que requieran un X balance distinto. Hay monoproductos y una serie de sales solubles
que permiten obviamente pues, tener un paquete o un portafolio bien amplio de nutrición. No podemos dejar de mencionar los temas de calidad en las mezclas físicas de los fertilizantes. Esta es una mezcla homogénea, pero a diferencia de esta otra imagen, vemos separación de partículas por diferencia de tamaño. Esto es un criterio de calidad que debe considerarse y es importante que ustedes lo tengan bien claro a la hora de comprar sus fertilizantes o sus fórmulas de fertilizantes. También hay un tema que más de uno también puede conocer, pero algunas fórmulas tradicionales, como la 12-24-12, fórmula de siembra para el desarrollo inicial en pastos, resulta que podemos verla como una fórmula homogénea y distribuida. Pero aquí podemos ver que las fuentes de fósforo, nitrógeno, potasio, son estas tres primeras, y aquí arriba tenemos un alto porcentaje de un material inerte que rellena el saco. A eso se le llama relleno. Eso es un 22% de relleno para una fórmula conocida por todos, la 12-24-12. Y ese 22% de relleno significa que de cada 45 kilos de un saco, usted está comprando 10 kilos de relleno, y eso se traduce en que realmente compra 35 kilos de fertilizante. Esto es permitido por la ley porque hace muchos años estas fórmulas tradicionales no podían ser completadas con otros nutrientes secundarios y el balance total, el porcentaje total del saco debería completarse. Pero aquí lo importante es saber que hay fórmulas con relleno y hay fórmulas sin relleno. Y obviamente las fórmulas con relleno tienen un precio distinto, un precio menor, pero tienen obviamente menos cantidades de nutrientes. Este es el relleno, es un material inerte, carbonato de calcio, que prácticamente no va a reaccionar ni en 500 años en el suelo. ¿Cuál es la contrapropuesta a estas fórmulas con relleno? Hay fórmulas solo nutrientes, fórmulas con 100% nutriente reactivo en el suelo, 45 kilos de solo nutrientes, donde las fuentes de fósforo, las fuentes de potasio, las fuentes de magnesio y silicio completan un balance mucho mayor y la suma de nutrientes es mucho mayor. En la 12-24-12, como vieron anteriormente, solo tenemos 3 nutrientes y aquí tenemos prácticamente 8 nutrientes. Hay, como les mencioné en un principio, todo un amplio portafolio de estos productos que precisamente pues, podrían tener un precio diferenciado, pero obviamente es 45 kilos de solo nutrientes. Esto nos permite tecnología incorporada a la mezcla, una fórmula activada donde podemos mezclar las diferentes materias primas con las diferentes especialidades y así podemos obtener incluso complejos químicos mezclados con algunas materias primas enriquecidas y la fórmula va a ser más balanceada. Podemos agregar materia orgánica dispersable o materia orgánica reaccionable en el suelo, fórmulas de siembra más completas, fórmulas de llenado, fórmulas químicas, estas especialidades químicas con fuentes de potasio a través de sulfatos, especialidades como el Pixamax, calcio, magnesio, zinc y boro en un mismo producto, en un mismo gránulo, con efecto de neutralizador de acidez, pero también con un efecto de suplir nutrientes. Aquí vemos algunas especialidades con ácidos húmicos que también son beneficios para los suelos y los cultivos. Y no todo programa de nutrición también debe ser complementado con las fuentes foliares. Y en este caso, la oferta foliar debe por lo menos considerar 3 aspectos relevantes: el elemento nutricional aplicado, la formulación del nutriente y el momento de la aplicación. Estamos un poco cortos de tiempo, voy a ir más rápido todavía, pero espero por lo menos dejar la inquietud de una línea de productos de aplicación foliar especializada. Este es una fuente de nitrógeno de liberación controlada, el Coron. Elena es una empresa, la número 1 en Estados Unidos, fabricante de aditivos y coadyuvantes, y tiene esta molécula patentada. Esta es una urea formaldehído. Este Corón es una fuente de nitrógeno que puede
estar o puede suplir nitrógeno después de aplicarlo hasta por 3 semanas. Eso le permite obviamente ser muy eficiente y el efecto de no acidificar suelo. Entonces es una alternativa bien interesante donde precisamente podemos aprovechar la tecnología de esta molécula que es una urea formaldehído y patentada buscando esta forma de acción dentro en la superficie de las hojas. Estas moléculas o este producto ingresa a la epidermis de las hojas y es almacenada en el tejido cuticular bajo la epidermis y posteriormente va a tener un comportamiento o un ingreso. Las moléculas pequeñas ingresan primero a las hojas o a la parte nutritiva de los cultivos y las moléculas grandes van ingresando posteriormente en el tiempo. Esto es lo que le permite a la planta tener nitrógeno en forma inmediata con las moléculas cortas y pequeñas y hasta 2 o 3 semanas después con las moléculas grandes y más pesadas. Importante el vehículo en el cual viene este producto que le permite precisamente en la superficie de la hoja tener un comportamiento donde no se pierde ni por humedad ni por alta temperatura. Vemos en esta imagen una aplicación de urea, como la sal queda después de aplicada en la superficie de la hoja, mientras que el producto queda como una resina, como un aceite, y así es como se aprovecha mayoritariamente. Y como les dije en un principio, el acompañante o el aditivo permite que el producto, como viene disuelto en agua, sea mayormente aprovechable. Aquí a la izquierda la fotografía muestra agua sola donde hay problemas de absorción o de cubrimiento, mientras que el agua más el surfactante del producto acompañante de esta molécula de nitrógeno cubre mayoritariamente toda la superficie de la hoja y no se pierde. También contamos con bioestimulantes y fuentes de nutrientes o micronutrientes acompañada de aminoácidos. Eh, el éxito de estos foliares, al estar acompañados con aminoácidos, precisamente es su tamaño y su aprovechamiento. Vemos que los ácidos húmicos, los lignosulfonatos o los quelatos, que normalmente acompañan a la mayoría de los foliares, tienen tamaños muchísimo mayores que los aminoácidos que acompañan los productos Tecnoquel. Y obviamente la línea es bastante amplia y específica, donde podemos tener grandes alternativas para mejorar un pasto en condición de estrés a través del Tecamin Max o el Tecamin Raíz, y también suplirle potasio, calcio o zinc en los momentos donde el cultivo lo requiere. Bien, todo lo anterior nos da la idea de que existe precisamente un amplio portafolio de posibilidades para el manejo nutricional de los cultivos. Y en este caso, ya cayendo precisamente en por qué es tan importante conocer todas estas posibilidades, es que los cultivos, o en este caso los pastos que son utilizados para el alimento de los bovinos, también requieren o extraen nutrientes específicamente, algunas especies más que otras. Y algo que les dejo por lo menos en la memoria es que, contrario a lo que se considera, el nitrógeno no es el elemento que más extraen, por ejemplo, estas tres variedades de pasto: el Kikuyu, el Toledo o la Estrella. Vemos que la mayor cantidad de nutrientes exportados es el potasio, y el potasio es uno de los elementos que es deficiente o que es difícil de estar disponible para los suelos andisoles, donde está sembrada la mayoría de pastos y ganado lechero en este país. Y pues las cantidades que extrae o que exporta cada uno de estos pastos va a ser pues, determinante o relevante en el empobrecimiento de un suelo. Aquí lo importante es tener consideración de que no solo nitrógeno es el nutriente necesario en el desarrollo de pastos, sino que a través de calcio, a través de fósforo, a través de magnesio, la riqueza del pasto repercute en los beneficios digestivos de los bovinos y obviamente en la ganancia de peso o en la producción de leche, dependiendo de lo que se ande buscando, ¿verdad? Pero principalmente el mensaje es manejar el pasto como un cultivo y no
simple y sencillamente como un medio de mantenimiento corporal de un animal. Y no podemos dejar de lado las propiedades físicas del suelo que también intervienen en una nutrición. De nada nos sirve toda la tecnología anteriormente expuesta, de nada nos sirve aplicar toda una serie de enmiendas para mejorar las acidez del suelo si las propiedades físicas no lo permiten. O sea, un suelo compactado, un suelo con altas proporciones de arcillas compactadas no va a permitir crecimiento de las raíces ni aprovechamiento de estos nutrientes. Entonces, es importante considerar o verificar a través de ciertos análisis la porosidad y la densidad aparente de los suelos para así determinar si es necesario considerar algún programa de mejoramiento o de aplicación de maquinaria para disminuir esas condiciones de compactación. Obviamente, en los momentos o en los terrenos donde las laderas y la topografía lo permitan. Bien, vamos terminando entonces. Nutrición inteligente a través de colono fértil, a través de fuentes o tecnologías como nitrógeno líquido de liberación controlada y de la bioestimulación con la línea Tecnoqueles y Tecamín. Esto obviamente después de haber establecido todo un programa de necesidades, después de conocer las condiciones de suelo, pero también pensando en los efectos secundarios que tienen los fertilizantes, en las dosis, en la extracción que tienen las cosechas o el pasto que estemos extrayendo de la finca o del terreno, la aplicación según dosificación necesaria de los diferentes nutrientes y también considerar pues, las mejores oportunidades o productos a escoger. Las líneas amarillas son las fórmulas tradicionales, 10-30-10, 12-24-12, triple 15, fórmulas antiguas que tienen relleno, donde tenemos desde 8 o 10% de relleno hasta 22% de relleno, y esto implica pues obviamente menos kilos de fertilizante. Aquí podemos ver alternativas especializadas donde ya no es solo 3 nutrientes a la siembra, sino 8 nutrientes, 7 nutrientes, crecimientos momentáneos con balances distintos, más concentración de potasio, más fuentes de calcio y magnesio, etcétera, etcétera. La misma urea enriquecida con fósforo, no es solo una urea como fuente de nitrógeno nada más, sino que vemos nitrógeno, fósforo, magnesio, calcio, urea enriquecida con magnesio, o sea, vemos fuentes de nitrógeno, magnesio, silicio, etcétera. Todo este abanico de posibilidades que nos permiten obviamente dar tratamientos adecuados y específicos para las diferentes condiciones de los suelos y obviamente para la misma velocidad de crecimiento y extracción de los pastos considerados como cultivos. Siendo así, podemos incluso aprovechar tecnologías radicales como las esteras, donde podemos tener elementos secundarios, podemos tener micronutrientes, podemos tener ácidos húmicos, aminoácidos, todos estos bajo una tecnología que va a dar cierta gradualidad en el suministro del nutriente. Vamos a tener polisacáridos activadores y reguladores de crecimiento que van a mejorar el actuar de estos fertilizantes o acondicionadores en el suelo. Y dejamos de pasar o de mantener una nutrición, un programa de nutrición donde tradicionalmente solo se consideraba el aporte de los nutrientes. Es decir, 5 o 4 sacos por hectárea con un balance, un 10-30-10 o una urea con una disponibilidad inmediata, o sea que sea muy soluble para que el cultivo o el pasto lo aproveche. Mientras que con esta oferta de productos mejorados y tecnología acompañante en un programa de nutrición, vemos los efectos secundarios de la acidez residual de los fertilizantes, disminuimos ese efecto de todos los nitrogenados, pero agregamos también silicio para mejorar la disponibilidad, o disminuir más bien la disponibilidad de aluminio, hierro y manganeso como iones tóxicos, pero también agregamos las esteras con tecnología radical, donde vamos a tener, obviamente, polisacáridos, activadores de crecimiento, fuentes energéticas
que le confieren al fertilizante edáfico disponibilidad gradual en el tiempo, pero también activación de microorganismos para que estos mismos aprovechen las fuentes nitrogenadas y las suplan para las plantas. En fin, este es a grandes rasgos y en forma bastante acelerada, pues toda una presentación de oferta de productos, pero más que nada de conceptos de nutrición compuesta por la parte de mejoramiento del suelo, por la parte de fuentes edáficas, por el complemento foliar, pero aprovechando en todas estas etapas del cultivo las tecnologías disponibles y que obviamente a la postre nos hacen más eficientes en la inversión y obviamente el mensaje final sería que debemos de darle por lo menos la importancia que tiene el pasto como un cultivo y no simple y sencillamente como un elemento vegetal al que hay que aplicarle solo nitrógeno. No, como pudieron ver en uno de los cuadros, hay extracción importante de otros nutrientes como el potasio. Muchísimas gracias y espero haber dejado pues por lo menos un mensaje que sea aprovechable para todos ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero. De verdad que sí, muy interesante porque como usted lo mencionaba, muchas veces olvidamos que los pastos son otro cultivo que hay que darle cuidado a la raíz, cuidado a la hoja, y eso hace que a veces no crezca a la rapidez o la calidad que nosotros requerimos. De momento, agradezco a todos los que se han quedado hasta el final de la charla. Les recuerdo que todavía está abierta la sección de preguntas. Mientras tanto, aquí por Facebook le comento, ingeniero, le mandan saludos desde El Salvador, el señor Cruz Alvarado. También desde Paraguay tengo una persona aquí, Nelly Alvarenga, que está conectada. Bastantes profesionales y colegas acá en Costa Rica también conectados. Por acá me parece que en Facebook teníamos una pequeña pregunta. Déjenme revisar. Tengo a don Juan Luis Guevara Villegas. Gracias por la conferencia. Él nos escribe desde Nicoya, Guanacaste. Agradecemos a todas las personas que se conectaron a través de las redes sociales, a través de Facebook y los que se han conectado por la plataforma Zoom. Ingeniero, yo le iba a hacer una consulta. Mientras tanto, los participantes se animan a hacer las consultas. Usted hablaba de estas esferas, el tema, cómo esa tecnología está avanzando y cómo está logrando mejorar la fertilización del suelo y mejorar la pastura, porque a fin de cuentas, mucho de la calidad de la nutrición de mi vaca va a depender del pasto. Entonces, estas nuevas tecnologías, ¿cómo surgen y por qué están cambiando, digamos, la forma en la que se trabaja la fertilidad del suelo para mejorar la calidad de estos pastos que usted mencionaba? Sí, gracias. Bueno, principalmente esta empresa pues inició trabajando hace más de 20 años en los pulverizados que se utilizan como enmiendas para mejorar la condición de acidez de los suelos. Esta empresa guatemalteca, o Guatemala como tal, tiene la bendición de tener algunos yacimientos de fuentes de calcio, fuentes de magnesio, fuentes de yeso y algunos otros minerales que le permiten también ser utilizados en este tipo de productos. Pero principalmente la necesidad surgió porque en muchas condiciones o en muchos cultivos la aplicación de pulverizados se complica y la formación de los granulados les permite incluir algunas mejoras en cuanto a disponibilidad de nutrientes, mejoras en cuanto a disponibilidad gradual en el tiempo y una mejora en cuanto al proceso de aplicación. Entonces, este granulado se acompaña con la fuente de nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, ahí estamos mejorando la oportunidad de la aplicación. Antes, siempre se recomienda aplicar la enmienda y por lo menos 15 días o un mes después aplicar el fertilizante. Muchas veces la ventana de aplicación no nos permite hacer o dejar este tiempo. Y en este caso, se puede aplicar estas fuentes esferas, que son fuentes de nutrientes, pero como su materia prima es a base de calcio, magnesio y óxidos o hidróxidos de estos nutrientes, también tiene un efecto neutralizador de acidez. Entonces, tenemos dos beneficios en un mismo momento de aplicación. Por otro lado, en el caso particular de pastos, muchas veces el crecimiento del follaje no permite llegar a los pulverizados al suelo, que es donde va a realizar su reacción. Y hay que esperar precipitaciones, lluvia, etcétera, suficiente humedad para que caiga al suelo. En este caso, los granulados
van por su consistencia y peso, van directamente al suelo, a los espacios radiculares o en contacto con raíces, y ahí es donde ejerce su efecto. Entonces, esta necesidad se dio, o por lo menos el desarrollo de estos productos se dio precisamente porque las fuentes de nitrógeno, fósforo y potasio normalmente están fuera o muy lejos de nuestra región centroamericana. Ujú. Vienen de Europa, de Asia, de Estados Unidos o de Sudamérica, pero las fuentes de calcio, magnesio, azufre vienen normalmente de Europa, son mucho más caras, mientras que en este caso, al tener nosotros esas fuentes de calcio mejoradas con disponibilidad para ser mezcladas con el nitrógeno, fósforo y potasio, las tenemos en forma regional disponibles y a precios más accesibles con, con beneficios adicionales como tratamiento de efectos secundarios de los nitrogenados, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se fue conjuntando con esos desarrollos tecnológicos. Claro. Ingeniero, usted al principio de la charla, perdón, hablaba de los tipos de suelo, de pues, suelos más arcillados, otro tipo de coloración. Esto también se ve afectado por la topografía, porque sabemos que muchos de los potreros donde tenemos pasturas no necesariamente van a ser planos, por la forma en la que están los terrenos en Costa Rica y los demás países de la región. A la hora de hacer la aplicación, ¿hay alguna precaución que yo deba tomar cuando tengo animales en una pendiente o tengo una planicie para poder aprovechar bien el recurso? Sí, hay una serie de cuidados que deberían de tener. Algunos son más sencillos de conseguir, o hay otros que es muy difícil por temas de inversión, etcétera. Pero en términos generales, sí, los suelos y las pendientes tienden a tener condiciones y características de suelo distintas. Las partes altas de las pendientes tienden a tener un poquito menos de fertilidad porque el suelo se ha lavado, y las partes un poco más planos o al final de las pendientes son los que reciben todas estas lixiviaciones o todas esas escorrentías que vienen de la parte alta de la pendiente. Un suelo, un suelo puede ser degradado a través del tiempo y pasar de ser un andisol o de origen volcánico con ciertas características de profundidad y de fertilidad, puede ser degradado si no está cubierto por masa vegetal, no está Claro. cubierto, y hay grandes pérdidas de los sedimentos y de las capas superficiales. Pues también vamos a deteriorarlo, o vamos a poder perder la riqueza de este suelo si no consideramos ese tipo de condiciones. Y en términos generales, cuando es un pasto que está establecido, pues obviamente habrá que, en la medida de lo posible, ver si se pueden considerar diferentes dosis de aplicación de fertilizantes según sea el estrato de la pendiente. Claro. Bueno, por acá tengo a don Rudy Azufeifa. Muchísimas gracias por participar, don Rudy. Dice saludos al ingeniero Alejandro, un gran profesional, excelente charla. Ingeniero, ya para ir finalizando, yo sí tuviera una consulta adicional, y es que usted hablaba, digamos, de que dependiendo el tipo de pasto, la variedad que tenemos, va a depender mucho de la formulación. ¿Qué otros factores o qué otros elementos deben considerar los productores para poder elegir, digamos, una formulación que le dé el resultado que se espera y que se necesita del producto? Y, obviamente, pues el pasto eh, el suelo, la condición del suelo es uno de los pilares que debemos conocer. Segundo, la, la especie de pasto que esté sembrado, el comportamiento de crecimiento, la carga animal obviamente va a determinar también si hay mucha extracción, porque la carga de animal es más amplia. Entonces debemos de considerar una fórmula tal vez con una concentración diferente o en una dosificación diferente. Y obviamente el tipo de condición de clima, ¿verdad? También el clima interfiere mucho, si hay mucha agua, si hay poca agua. Esto también determina las fuentes a utilizar, ¿verdad? Si son fuentes ureicas o fuentes nítricas. Incluso a través del año pueden aplicarse o deben de considerarse cambiar fuentes nítricas cuando hay poca humedad, y fuentes ureicas cuando la humedad es mayor. Hay una serie de factores que debemos de considerar, pero por lo menos es importante, o el pilar inicial es conocer el tipo de suelo y la variedad o especie de pasto que tenemos, para así determinar qué comportamiento y qué productividad tiene.
Perfecto, bueno, si no hay más consultas, damos por cerrada la charla del día de hoy. Ingeniero Bonilla, muchísimas gracias a usted y a la empresa de Colón Agropecuario que nos han permitido tener este espacio de capacitación. Cualquier consulta, yo sé que con cualquiera de los técnicos de Colón Agropecuario estarán más que gustosos de atenderles a todos ustedes. Y por parte de la Cámara de Productores de Leche, les recordamos que esta charla va a quedar en Facebook, se va a subir a YouTube y vamos a pasar la presentación a todos los participantes. Así es que cualquier consulta adicional, estamos a la orden. Recuerde que el jueves tenemos también una próxima charla. Esperamos tenerlos a todos por acá. Muchísimas gracias, ingeniero, y a todos los que participaron. No sé si tienen algunas palabras finales. Sí, claro, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo positivo al señor Rudy Azufeifa. Muchas gracias por prestar el ratito de atención. Espero haber dejado pues, algún mensaje positivo y siempre pues, a las órdenes de este tema tan intrínseco y a veces tampoco pues, estudiado del que es el manejo de las viviendas en los suelos y que a la postre pues, es como el pilar de todo programa de nutrición. Perfecto, agradecemos también a don Carlos Gilberto Rivera, que felicita por la charla. Muy buenas tardes a todos.